Desde mi ventana al sol voy a mirarte reír. Usted sabe que hace bastante que venimos tocando los temas de reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, por decir los temas centrales en los cuales evidentemente de este programa hemos tomado posición muy clara a las reformas que está haciendo el gobierno nacional. Esta vez trajimos un entendido, no un dirigente gremial, pero un dirigente político importante del Partido Justicialista de Santo Tomé, el doctor Juan Manuel Pucineri. ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué tal, Oscar? Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Bueno, un gustazo tenerte acá. Bueno, igualmente. Vos, el amigo Tiribela me dijo, mirá, le digo, sugerime uno, y dice, mirá, el que más sabe es Juan Manuel. Es un amigo. ¿Viste? Bueno, vamos a ver, usted tómale exámenes, vamos a ver cómo maneja los hilos el doctor Pucineri. Bueno, estábamos analizando todos estos últimos programas y muy preocupados porque esto, bueno, es una cesión de derechos por parte de los trabajadores y alguna flexibilización, por decirlo de alguna forma, de los dirigentes gremiales también que están al frente de la CGT Nacional. Bueno, como primer dato, lo que parecía que el gobierno intentaba hacerlo sectorialmente, porque lo vino anunciando así, de que iba a llegar a acuerdos en el marco de los convenios colectivos, finalmente no fue así. Introdujo un proyecto que primero circuló como borrador, Oscar, vos te acordarás de eso. Después hubo una negociación con el triunvirato de la CGT y finalmente ingresó al Senado un proyecto que a nuestro modo de ver, y como vos lo apuntabas al principio de este segmento del programa, sí, claramente tiene por objetivo flexibilizar derechos, es decir, restar derechos a los trabajadores, en el imaginario que con eso se va a generar mayor empleo, digamos. Un poco los conceptos que usa el mensaje nos hace acordar a otros tiempos. Los mismos del 90. Del 90 y algunos anteriores, porque dice, bueno, liberar las fuerzas productivas de las regulaciones, en este caso la laboral. Más las acusaciones a los abogados laboralistas más agraviantes, ¿no? No solo abogados, sino también a jueces del trabajo. Con una idea que, digo, fue tantas veces intentada y tantas veces fracasó, digamos, que no, digamos... fracasa en el concepto que esgrimen, pero en el objetivo real, que es achicar los derechos y reducir los ingresos, precarizar ese es el objetivo central, creo yo. Ese efecto se cumple evidentemente, claro, porque ahora vamos a poner algunos ejemplos, así de alguna manera la audiencia sabe de lo que estamos hablando. Claro, sí. Pero lo que digo es, está demostrado que el empleo crece cuando crece la economía, cuando hay mayor cantidad de ventas, cuando el mercado interno funciona, y no cuando se dictan leyes laborales. Digo, si yo tengo un maxi kiosco, voy a contratar un trabajador más si vendo más, no si se restan derechos en una ley, digamos. Claro. Eso el ejemplo más claro es el siguiente: durante los 90 se introdujeron una serie de contratos que en aquel momento se llamaban los contratos basura, que eran contratos muy flexibles. Ahora, hacia finales de los 90 llegamos con una tasa de desempleo de alrededor del 20%. Cuando a partir del 2002 en adelante empezó a crecer la economía y paralelamente las leyes laborales se endurecieron, por decir que tenían un sesgo más protector hacia el trabajador, el empleo creció y se llegó a tasas de desempleo que rondaban el 6 o el 7%. Entonces, digo, esta idea de que restando derechos a los más débiles, lo cual también
digo, como sociedad nos interpela, digamos, porque la altura moral de una sociedad se mide, entre otras cosas, por cómo tratamos a los más débiles, digamos. Es una idea que ya se probó y que ya fracasó. Para ir a lo que decíamos, ¿qué hace el proyecto? ¿Cuáles son las modificaciones que introduce? En primer lugar, la posibilidad de un blanqueo masivo, digamos, de que todo aquel que tenga trabajadores en negro los pueda blanquear pagando un monto determinado, que la ley lo determina, que es hasta 5 años las cargas equivalentes a un salario mínimo vital y móvil, es decir, como un blanqueo general. Pero en segundo lugar, todos aquellos dispositivos que tendían a que no se contratara en negro han sido desactivados. Es decir, un trabajador en negro hoy tiene derecho a una indemnización adicional por el mismo hecho de haber estado en negro, porque no tuvo aporte a la obra social, porque no pudo computar esos años a los efectos jubilatorios, porque no tuvo acceso a una RT en caso de un accidente o una enfermedad laboral. Entonces la ley que decía, bueno, mire, a usted le pasó esto, además de la indemnización, tiene una indemnización adicional, que en general se entendió que era para reparar una compensación. Eso fue retirado, en el proyecto fue retirado. Entonces digo, ¿no va a haber también en esto un incentivo a que si en definitiva yo al final tengo que pagar lo mismo, contrate en negro? Y no va a haber también una situación de desigualdad para el empleador que contrata legalmente, porque acá hablamos del trabajador, pero también hay muchos empleadores que cumplen con la legislación, hacen los aportes. Digo, a ese empleador también no se le está diciendo, bueno, mira, acá hay uno que compite con vos, que contrata en negro y no va a tener, de acuerdo al texto de la ley, mayores consecuencias. O las consecuencias de un despido van a ser igual que las que tenés vos, que cumpliste con todo. Entonces, digo, estas cosas me parece que el proyecto de ley evidentemente no las aborda de manera satisfactoria. Después, en aras de flexibilizar, reduce el cálculo para la indemnización por despido, limita la prescripción de 2 años, que es la vigente, a 1 año. Con el tema de la tercerización, Oscar, vos, digamos, lo conocés porque es parte de la actividad. Cuando una empresa tercerizaba determinadas actividades, la principal respondía. Era solidario. Claro, ahora hay una tendencia que determinadas actividades no respondan más, y actividades importantes, limpieza, seguridad, informática, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, es decir, transporte desde y hacia el lugar del trabajo. Es decir, hay como un incentivo a que determinadas actividades puedan ser tercerizadas y la empresa principal ya no responda más como sucede hasta ahora. La única que yo computo a favor en este marco es la licencia por paternidad, que va de 2 a 15 días, digamos. Pero en un contexto realmente de flexibilización de derechos que, a mi modo de ver, el único efecto concreto que va a tener va a ser desproteger a una parte de la relación, que es el trabajador, que es la parte débil, y que por experiencia histórica seguramente con estas modificaciones no se va a lograr crear mayor empleo. Mientras la economía no crezca, no va a haber mayor empleo. Tenemos un minuto más, Juan. Con respecto a la reducción de los aportes patronales, sí, en cuanto a la forma de que se consolida o no los aportes previsionales, porque eso es lo fundamental, digamos, el respaldo para que los trabajadores se puedan jubilar de una forma humana, digamos, ¿no? Bueno, sí, ese es otro de los efectos que se está señalando, digamos, respecto de este blanqueo que propone el proyecto de ley, porque en definitiva lo que va a hacer es decir,
Bueno, computamos únicamente los aportes de un salario mínimo vital y móvil, no la totalidad de los aportes que corresponde al sueldo de convenio. Es decir que desde el punto de vista previsional, si se quiere, ahí también hay una posibilidad de ir desfinanciando también el sistema jubilatorio. Esto lo vienen señalando más que nada los previsionalistas, digamos, que es la otra rama pariente de lo que es el derecho laboral. Te agradezco, Juan. No, gracias a vos por la invitación. Desde mi ventana al sol voy a mirarte reír. Desde mi ventana al sol. Desde mi ventana al sol voy a mirarte reír. Desde mi ventana al sol. Como representante de ventas de la Cooperativa de Servicios Gráficos o de Imprentas, Trabajos de Alta Tecnología, lo invito a que me consulte precios, que me haga las dudas que tenga y qué trabajo quiera hacer para que le podamos asesorar y le podamos brindar los mejores precios de plaza en la ciudad de Santa Fe. Hace un par de meses nos visitó en Los Olvidados TV Rodrigo González, músico, abogado. Hablamos sobre derecho de autor, sobre la inscripción, sobre el registro de las canciones, un tema que planteamos de manera general y lo dejamos abiertos a las preguntas. Las preguntas llegaron, yo las agrupé más o menos y hoy se las transmito a él. Buenas tardes, Buenas Rodrigo. tardes, ¿Cómo gracias estás? por invitarme nuevamente. No, por favor. Una de las preguntas tiene que ver con gente que recién comienza, Sí. formalmente, que ha escrito sus primeras canciones, 2, 3, que tiene idea de continuar y se preguntan si pueden ir inscribiendo de a una, de a dos, o si tienen que esperar tener ya una cantidad como para un EP o un CD. Desde el punto de vista del registro, vamos a recordar que no es obligatorio para determinar la condición de autoría, pero es muy importante para el ejercicio de los derechos patrimoniales del autor, que se van a dar luego de que empiece a funcionar un poco esa máquina de las obras que tiene normalmente una banda de acá de Santa Fe o un pequeño proyecto. Y la respuesta es sí, conviene por el hecho de que desde el punto de vista de la cantidad de obras puede que no sea una situación necesaria para decir, bueno, tengo 2, 3 obras, es necesario. Pero hay un mecanismo que es la obra integral, que se llama, que se protege un número que pueden ser 10 obras de manera conjunta y después posteriormente, esto es propiedad intelectual, y después posteriormente se declara en la entidad obra por obra, o directamente hacer un registro individual por cada obra. Yo recomiendo la primera porque es un tanto más económica, porque se compraría un solo formulario, pero desde el punto de vista probatorio la experiencia profesional me dio algunos resultados negativos porque no se pueden individualizar de manera perfecta las obras que están adentro de esa obra integral cuando uno necesita en la primera instancia recaudar información, a probar un poco esa digamos, condición de obra registrada. Pero sí, yo respondo que sí, que es importante registrar siempre que se pueda y sea conveniente para el autor todo. Bien, el tema es que lo que decían algunos de estos músicos que estaban preguntando es que si bien tienen idea de grabar un disco y después ese disco saldrá, mientras tanto se van interpretando esos temas en recitales, por ejemplo. Entonces querían saber si de alguna manera están protegidos haciendo esa. Sí, una vez que el disco está grabado, ya lo importante es tener el previo registro como obra inédita y después registrar el fonograma. ¿No? Esto sucede, es muy importante cuando el músico es músico independiente, es productor de su propio material. Pero yo siempre les digo que se queden tranquilos porque la autoría se va a probar por cualquier otro medio probatorio. El registro en ese aspecto es anecdótico. Es importante para ingresar a las entidades de gestión colectivas que son las que van a administrar el derecho en la práctica. De todos modos, antes del disco tienen que hacer esa inscripción, que es lo que permite que después aparezca
la leyenda en el disco. Sí, normalmente la leyenda aparece incluso cuando el disco no es profesional. ¿Sí? Por una cuestión de desconocimiento. El disco tiene que ser replicado, fabricado en base a una matriz y que cada copia sea copia de esa matriz. Y no una simple copia, lo que nosotros decimos el demo. Porque la entidad de gestión colectiva que va a administrar eso tiene que saber que, por ejemplo, en el caso de Adi, a Adi le interesa la réplica porque sabe que ese músico tocó ese instrumento en todas las copias. Si no, una copia sería muy fácil de adulterar. Bien, eso ya es Adi, es otro tema, vamos por parte. La otra pregunta tenía que ver, ¿qué pasa cuando, valga la redundancia, pasan nuestros temas en la radio, en la tele? ¿Qué pasa ahí? ¿Cobramos? Nosotros deberíamos cobrar si tenemos el trámite hecho. Hay que distinguir si somos autores, si somos intérpretes. Seguimos con el tema de autor. Si somos autores, tenemos que tener la declaración hecha en la entidad autoral, que es ADAIC, que por el principio de monopolio de la gestión colectiva, es un principio de monopolio reconocido por la ley, porque SADAIC es creada por ley, fue creada por ley, es la única entidad que va a administrar ese derecho en la parte musical. Así va a suceder con Argentones en la parte de obra dramática musical, con ADI en la parte de intérprete. SADAIC lo que va a hacer es reconocer la calidad de obra cuando ésta esté declarada y en lo posible que esté grabada, porque en principio reconoce la calidad de obra grabada. Sí, en ese caso, una vez que se planilla por la radio, si suena en la radio tiene que planillar y decir cuál fue el tema y quién es el autor del tema. Eso desde el punto de vista de la comunicación pública indirecta de las obras. Desde el punto de vista de la comunicación pública directa, es decir, cuando el músico toca en vivo, ahí depende también de lo que el músico declare cuando planilla. Bien. Pero siempre hay que distinguir el autor del tema y específicamente cuando el músico planilla obra que tocó. No recomiendo yo que se tenga, digamos, no se planille cuando no es autor, siempre se recomienda planillar siempre por una cuestión de solidaridad y nunca planillar obras que no se tocaron. Claro. Bien, venía una pregunta que había pensado yo en base a algo que vi que publicaste en Facebook. La voy a dejar para que la contestemos en otro momento. Que tiene que ver con esto de que suelen salir mucho material de manera digital y no en formato físico. Vos decías que había cierto inconveniente con eso y vamos a dejar planteada esa duda para que la hablemos en un próximo encuentro. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. ¿Te vas a perder esta oportunidad de Mutual Sivendia, el sindicato de vendedores de diarios y revistas, para los empleados públicos, activos, provinciales? Ayudas económicas hasta 60 meses solo con DNI y recibo de sueldo. ¿Dónde está? Mendoza 3354, Santa Fe, o el teléfono 0342-452-5562 o el email info@sivendiamutual.org. Sivendia Mutual es una organización del Sindicato de Vendedores de Diarios. También puede tener turismo. Cuando usted lo crea conveniente, comuníquese. Desde mi